lo que te pasa? Yo leí un montón de libros y sé todo sobre política. Soy el mejor maestro para los negocios del mundo mundial. Sí, yo doy la mejor terapia del mundo. Mis 300 diplomas y el libro vaquero me avalan. Creencia de gente pendeja. Sí, mira, tengo 3 doctorados en filosofía y te puedo asegurar que en la metafísica de Diego Armando Maradona... Yo tengo informantes en la NASA y te puedo asegurar que la Tierra es tan plana como tus nalgas. Aquí nadie sabe nada. Bienvenidos a Sepa la Bola. Comenzamos. Trascendental hablar de la mentira. Pues en muy, fin. muy trascendental. Yo digo que el siguiente lo hagamos de eso, si no es que lo hacemos de la pigmentocracia, porque quedó... Ir con la segunda parte de ese tema, ¿verdad? Que de la en el programa, sí, el programa pasado. Estuvo muy violento. Pero nos vamos a enfocar en el poder. El poder. Y creo, Yair, que es algo, no sé si universal, no sé si nos pasa a todos los seres humanos, pero es muy común esa frase de se subió un ladrillo y se mareó, o te subiste un ladrillo y te mareaste, porque normalmente cuando la gente obtiene un poquito de poder, te empiezan a tratar de una forma diferente. Y a veces la gente te dice, no, yo sigo siendo el mismo de antes, y tú dices, no. A veces ni siquiera ellos notan su propio cambio, o notamos, vamos a decirlo, pues no quiero salirme de ahí, ¿no? A lo mejor llegas a tener un poco de poder y hasta tú mismo dices, ya estoy del otro lado. ¿Del otro lado de qué? No sabes, pero tú ya tienes el poder sobre ciertas cosas, ¿no? Que en realidad no tenemos el poder ni sobre nuestra vida, pero es un asunto muy subjetivo que hay que revisar, ¿no? Pero en sí, el poder, creo que había, desafortunadamente se me escapa el nombre del filósofo, pero decía que había 3 cosas que el hombre perseguía en la vida, y una era el dinero, otra era la sabiduría, y la tercera era el poder. Que algunas, que una y otra podían juntarse, como por ejemplo el poder y el dinero, ¿no? Pero la sabiduría no se juntaba con las otras 2. Pero sí es como decir una meta en la vida, o por qué vivimos. Esos son como los 3 elementos principales, ¿no? El dinero, el poder y la sabiduría. Entonces, no, cuando yo digo poder, a lo mejor suena muy, muy, muy grande, pero me estoy refiriendo a poder, incluso de poder mandar en tu casa. O sea, no es necesario que seas el presidente de la república, ¿no? Y que tengas ese tipo de poder, sino incluso con un simple poder, con un pequeño poder que tú obtienes, incluso con ser el favorito de la clase, del maestro, ya sientes esa cosa diferente, ese algo que... Y la pregunta aquí es, ¿por qué estamos ávidos de poder? Es una cuestión de autoestima. Fíjate, vaya tema y vaya problemón en el que me ensartas. Normalmente, Esteban, tradicionalmente se ha concebido el poder como esa fuerza que va a dominar la voluntad del otro. Ajá. Esa es una definición muy común que nos podemos encontrar. Pero a partir de Michel Foucault, en Francia para acá, sí concebimos el poder desde otro lugar, pues, ¿no? Y que opera de otras maneras. Incluso Hannah Arendt también, cuando habla de poder y violencia, uh-huh, que las separa y habla de cómo el verdadero poder en realidad es el que no necesita la violencia. De hecho, si hay violencia física, hablo de violencia física tal cual, uh-huh, ha fracasado el poder. Fíjate nada más, ¿no? Normalmente asociamos el poder a someter. O sea, ejercer violencia física, normalmente decimos, ¿no? Tiene poder sobre tales individuos y los aplasta, los domina. Pero estos autores vienen a decirnos que en realidad el poder eficiente, Esteban, el eficaz, es el que no está de manifiesto, sino el que opera de manera muy sutil, sigilosa, por mecanismos muy sutiles que ni siquiera lo percibes y que es el que va a tener los resultados favorables. Si hemos llegado a la violencia física,
es porque hay carencia de poder, dirían en estos autores. También el coreano que se llama Byul-Chul Han y que escribe un libro sobre el poder. Él es norcoreano, pero ha estado mucho en Occidente, estudió en Alemania y todo, y también él se va por ese camino, pues. Y es del poder del que yo creo que nos debemos de encargar, Esteban, hoy día de estudiar, del que debemos de preocuparnos. Esa forma de ejercer poder, de entrada Michel Foucault dice que el poder lo ejercemos todos. Bueno, y hay que decir que aparte también, y lo mismo Hannah Arendt como Foucault, entre otros, dicen el poder no se tiene, no es algo que se posee, pues, ¿no? Ajá. Es algo que se ejerce, que circula. Ajá. Que circula entre individuos y no necesariamente de los individuos que dominan. O sea, él menciona el poder soberano, el soberano que era el rey, el monarca o un grupo de individuos que ejercían el poder sobre los demás, ¿no? Uh-huh. No es necesario, el poder circula y está en las relaciones de uno a uno. Está del padre con el hijo, está del sacerdote con los feligreses, está con el novio con la novia. Y es que no lo vemos, entonces por eso es tan eficaz, Esteban, porque opera no ya mediante la fuerza física, o sea, no dominas al otro para decir, ahora sí tengo poder sobre ti, sino que lo hace de manera invisible, que no se nota, pero que el otro está sometido y que tampoco se ha dado cuenta, pero está sometido al yo, pues, ¿no? O sea, el yo somete al otro en ese sentido. Sí. Si te suena más o menos, Foucault es tremendo, porque él agarra desde las formas de castigar antes del siglo XVI, pues, Ajá. cómo era que se dominaba a los individuos. Y entonces él nos dice que se castigaba por medio del suplicio, del dolor al cuerpo, del castigo físico. O sea, sacaban un güey a media plaza, lo linchaban, lo amarraban a 4 extremos, 4 caballos y lo desmembraban, pues, ¿no? Y era una forma de castigar. A partir del siglo XVI para acá, XVIII, empiezan unas nuevas formas de someter, de dominio, y que son las que Foucault va a notar y decir, lo que están haciendo en realidad es ahora ya no castigar el cuerpo físico, sino controlar el alma del individuo. Sí, precisamente. Por medio de su conducta, ya te paso la palabra, por medio de su conducta, Esteban, y entonces Michel Foucault nos dice, por eso cárceles, hospitales, las escuelas, el ejército, lo que hacen es controlar la conducta del individuo por medio de micropenalizaciones dentro de esas instituciones. Ajá. Para moldear tu conducta sin que lo percibas. Y también existe ahí el término de Foucault esto es sociedad disciplinaria, le llama él, ¿no? Ajá. Y existe el término de jerarquización, una supervisión jerarquizada, pues, ¿no? O sea, dentro de la escuela, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Tienes al alumno ahí y hay reglas muy explícitas que hay que seguir y si no te van a castigar, ¿no? Pero hay reglas que son implícitas y que son las que van a ser más poderosas para moldear al individuo. Por ejemplo, un alumno sabe y todos sabemos en la escuela, y está ahí el reglamento que te dice, si llegas tarde va a haber una sanción, o si golpeas a alguien va a haber una sanción. Todo eso lo sabe todo el mundo. Pero lo que existe y lo que funciona dentro del salón, Esteban, es que tú dominas al individuo, lo vas sometiendo, no sometiendo, ese no es el término, porque someter lleva implícito más poder, más fuerza, ¿no? Pero sí, tú lo vas controlando, su conducta, lo vas disciplinando, tan solo por mecanismos muy sutiles. Por ejemplo, el niño está haciendo un ejercicio y luego Juanito está volteando para allá y está viendo a su amigo y todo, pero tiene que hacer un ejercicio, y entonces la maestra, ¡hey, Juanito! No voltees para allá, acá, a lo tuyo. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Ajá. O los ponen a hacer un ejercicio y el niño se tarda un poco más que los demás. Juanito, ¿a qué horas quedamos? Entonces, eso, Esteban, no está explícito en las reglas de la escuela, del colegio, pero opera ahí. Y lo que estás haciendo es controlar la conducta del sujeto, del individuo. ¿Y cómo termina entonces, Esteban, el individuo? Bueno, esto le vamos a llamar la normalización de las conductas, o sea, una sociedad disciplinaria, y ya no necesito por la fuerza someter al individuo, sino que por estos leves mecanismos
controlo tu conducta. ¿Sí me explico? Sí, sé que, sí, sé, sí sé te que explicas. Foucault es, tú sabes que Foucault es complejo, pero bueno, espero que se haya entendido un poco más o menos por dónde va. Sí, vigilar y castigar. Pero ¿sabes qué? Estás hablando de Foucault, ya empezamos con las palabrotas y no llevamos ni 10 minutos de programa. Palabrotas te refieres a Foucault. Pero siento que más bien lo que estás describiendo es el condicionamiento operante de Skinner. También lo pensé por ahí, pero va más allá, ¿eh? Sí, o sea, obviamente, o sea, mientras te escuchaba estaba diciendo, esto es un condicionamiento operante. Bueno, ¿Okay? todavía no hablaba yo de recompensa y castigo, pero sí lo hay, pero... ¿De Dostoyevsky o qué? No, del conductismo, pero Ajá. sí lo hay, pero fíjate, sí te entiendo, Esteban, sí parece conductismo en sí cuando hablamos de estos ejemplos. Ajá. Pero Foucault es mucho más amplio en cuanto a, porque se pasa a otros ámbitos también de la sociedad donde opera esas formas de controlar la conducta. Yo creo que, mira, estamos hablando de un poder que lo estamos como dividiendo en varios sectores, o más bien estás hablando de un poder muy generalizado, pues, en donde decimos que el poder está en todas las cosas, ¿no? O sea, el poder se transmite, el poder los individuos. Sí, claro, entre los individuos, pero quiero decir en todas las jerarquías, ¿no? Hablemos desde la más baja hasta la más alta, ¿no? Se da, sí, no al mismo grado, por supuesto que dice Foucault que hay personas que sí tienen un grado mayor de poder Ajá. que otras, pero que en sí todos lo ejercemos. Él dice, el poder no se tiene, se ejerce. Sí. Y como toda fuerza, dice, es una fuerza que se lleva a cabo, y como toda fuerza hay que medir sus efectos, dice él, ¿no? Pero ahorita que mencionaste eso, mira, más cuando hablaste del desmembramiento de alguien en la plaza pública y todo eso, sí, bueno, más bien me sonó al príncipe de Nicolás Maquiavelo. Eso. ¿No? Porque entonces Maquiavelo, que era un genio, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, era un genio, pero para hacer desastres, ¿no? Porque Maquiavelo lo que buscaba era la conservación del poder. Entonces, si tú lees El Príncipe, te vas a dar cuenta de que todo el libro se trata única y exclusivamente de cómo mantener el poder. No se trata de otra cosa. Yo digo que si alguien en este tiempo que no esté como interesado en la filosofía algo, pero le cae en las manos El Príncipe de Maquiavelo, no lo lea de forma literal porque va a resultar un poco aburrido, pero si tú empiezas a pensar en la política de tu país, independientemente de que nos estén escuchando en México, en Colombia, en Estados Unidos, en donde sea que nos estén escuchando, si tú pones a los gobernantes de tu país en el papel del príncipe al que le está escribiendo Maquiavelo, dices, oh, sí es cierto, es que los gobiernos operan a través del príncipe de Maquiavelo. A ver, explica cómo es El Príncipe de Maquiavelo. Mira, El Príncipe de Maquiavelo... Digo, no el libro, me refiero a sí, la claro, forma de ejercer el claro, poder. Claro. Habla mucho sobre principados, ¿no? Entonces habla de principados heredados, de principados obtenidos, y te dice cómo tienes que conservar el poder en diferentes tipos de principados, ¿va? Vamos a pensar, a teorizar que, por ejemplo, ahorita el gobierno que tenemos ahorita con Andrés Manuel López Obrador es un principado adquirido, no es heredado, porque no pertenece a el PRI, por así decirlo, ¿no? Que el PRI sería quien se lo heredaría si es que fuera militante o no, pero es un nuevo principado que ha tomado la fuerza. Entonces dice, cuando tienes nuevos principados, debes de tener cuidado en mantener, se me va la palabra, como las, no sé, buenas relaciones, pero es que Maquiavelo utiliza otra palabra, con las personas que ya tienen beneficios, pues, no sé, se me va la onda. Okay, con otra clase más elevada. Con las clases que tienen, es que quiero decir, pero es prioridad, que tienen ya alguna palanca, yo no sé no sé por qué la se me fue esa aristocracia, palabra. puede ser la aristocracia. Sí, pero aquí lo que quiero es bajarlo, pues, ¿no? O sea, no quiero hablar como lo que está diciendo Maquiavelo, sino bajarlo. O sea, tienes que mantener, en este caso a los empresarios, tienes que mantenerlos, pero tienes que darte cuenta de que los que derrocan al principado son las masas. Entonces, a quien tú debes de tener o mantener contento es a las masas.
Eso no quiere decir que esté mal lo que esté haciendo el presidente, ni mal ni bien. O sea, este no es un programa de política, no lo estoy criticando. Pero lo que sí estoy diciendo es que las formas de gobernar se siguen rigiendo a través de ese libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Si tú ves, por ejemplo, al gobierno de Donald Trump, es algo muy parecido. Acaba de entrar Joe Biden y le acaba de decir a Vladimir Putin que es un asesino y eso entra en el Príncipe de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque es política. No es que realmente esté pensando que Vladimir Putin es un asesino, o a lo mejor sí lo piensa, pero no hay necesidad de decirlo públicamente, pero lo dice porque está siguiendo las reglas del Príncipe de Maquiavelo. Entonces, ¿qué hay que hacer al leer el libro? Pues nada más darse cuenta de que hay que traspolar lo que estás leyendo a la actualidad. Pues ahí habla de principados, de clases sociales, de duques, de muchas cosas que ya no son ahorita actuales, pero si las cambias, si cambias las palabras, te vas a dar cuenta de que Maquiavelo sigue tan actual como si hubiera escrito el libro ayer, y creo que pasarán cientos y cientos de años para que ese libro deje de ser válido. Porque el poder, creo que para la clase política es lo más importante que existe. Y no solamente la clase política. ¿Por qué estamos dedicando este programa al poder? Porque creo que todos los humanos necesitamos tener poder. Poco o mucho, pero lo necesitamos. No puede haber nadie sin poder. Déjame decirte una cosa. Si tú incluso encuentras a una persona que no tiene nada en este mundo, que no tiene dónde caerse muerto, que duerme en las calles, que lo que sea, pero carga un perro, entonces tiene que ejercer algún tipo de poder sobre algo, amo y lo esclavo. que sea. Claro. Es una relación amo y esclavo. Claro. Entonces yo tengo que encontrar el poder sobre algo, pero mi pregunta siempre ha sido ¿por qué tenemos tanta necesidad de poder? Déjate ver la respuesta. No es cierto. No, yo sé que no, digo, O sea, es que si tú piensas, por ejemplo, en Platón, ¿no? Ok. No me puedo acordar del papá de Alejandro Magno, ¿cómo se llamaba? Pero él era el consejero del rey en ese tiempo, ¿no? ¿Quién? Platón. El consejero del rey. Platón. ¿Del cuál rey? Pues es que no me puedo acordar de cómo ok. se llamaba el padre de Alejandro Magno, pero del rey de Grecia, obviamente, pero no te puedo decir, no me acuerdo cómo se llama. Ok. Algo Tienes un problema con de L. memoria, güey, ¿eh? Siempre tengo ese problema de memoria. Sí, algo hay que hacer ahí. No, nada. Lo que pasa es que cuando leo y si algo no es así como súper impactante, no se me guarda en la memoria. La relectura. Sí, gracias. Y yo decía, empieza con F. ¿Oíste? Filipo segundo, dijo ¿Cómo Germán en nos habló? cabina. Así nos dijo. Eres un dios, Germán. Yo decía, con F. No, con L era, perdón. Yo me estaba equivocando. Filipo II, fíjate. Y entonces, tú recuerdas en la biografía de Platón, es que Platón andaba, pero con unas vestimentas que, wow, y entonces se la vivía en el palacio, y entonces daba sus clases en la academia. Déjame echarlo a perder todo. Sí. No. No, Aristóteles era era maestro de Alejandro Magno. Sí. Pero bueno, Pero el punto que iba a retomar. Eso lo vas a relacionar al poder. Sí, pues. claro, lo voy a relacionar al poder porque resulta que recuerda que siempre tuvo un pleito con Diógenes. Ok. Entonces, Platón era poderoso, pero Diógenes siempre lo hacía quedar en ridículo. Y entonces decías tú, pero Diógenes era el perro, ¿sabes? El que dormía en las calles, el que se orinaba ahí donde quería, el que comía las obras, el que, claro que era un súper genio, era un súper sabio, pero no buscaba ese tipo de poder que tenía Platón. Y lo ridiculizó frente a los alumnos cuando Platón dijo, el hombre es un bípedo sin plumas. Y entonces va Diógenes, despluma una gallina y a media clase los avienta y le dice, he aquí a tu hombre. Entonces dices, Diógenes se las sabía de todas. Y no tenía dónde caerse muerto, ¿no? O sea, ¿te refieres a que no tenía poder o qué? No tenía poder como el que tenía Platón. Sin embargo, él lo que buscaba era la sabiduría. Entonces, el poder le venía guango. Estás hablando tú, a ver, para entender, tú estás encaminado al poder como algún tipo de posesión de cargo. A ver si estoy entendiendo. Sí, ¿no?
Porque lo que yo hablaba de Foucault es precisamente el poder, Esteban, que es de alguna forma invisible y que se ejecuta por medio de estas disciplinas, que es imperceptible y que al final la gente hace lo que tú quieres que hagan, pues, porque en estas instituciones carcelarias y demás, él habla de cómo se construye el delincuente, pues, ¿no? Ajá. Entonces, el soldado, dice, ¿no? El campesino lo hemos convertido en soldado. El soldado no es más que fabricado. Fíjate, eso es interesante, ¿eh? Digo, no es de que todo esto lo diga Foucault literalmente, pues, ¿no? Pero son de otras también lecturas de Michel. Entonces, sí, yo a donde iba y que es interesante lo que tú dices, sobre todo porque Maquiavelo es clave en la política, o sea, es casi todo el mundo lee cuando están, sobre todo en Derecho o en Ciencias Políticas, van a leer a Maquiavelo, ¿no es cierto? O sea, el príncipe. Es de ley. Sí, yo creo que hay que concebir esta idea de Foucault, de este poder que se da en las relaciones, Esteban, porque me parece que es el más peligroso. Sí, o sea, sí entiendo al punto al que vas, pero no creo que el poder del que yo estaba hablando ahorita y el poder que menciona Foucault estén tan separados. Ok, a ver. Siento que a fin de cuentas de lo que se trata es de ejercer poder. Okay. Ya sea tener a 1 millón de empleados, ¿no? En una multinacional o lo que tú quieras, a estar con tu novia o con tu esposa o con tu pareja, lo que sea. Hay una necesidad de ejercer poder. Uh-huh. ¿Por qué queremos ejercer poder? Mi teoría es que es un problema de autoestima. No, y no quiero decir que es de algunos, sino que es de todos. Es algo que hay en nuestra naturaleza de decir, tengo que sentir que tengo algo que puedo manejar, porque si mi vida no la puedo manejar, pues tengo que poder manejar a alguien más. Y por ahí es un escape, una válvula, algo que me ayude a relajar mi mente, decir, tengo el control de algo, porque ya el poder ahora se convierte en control con lo que estás diciendo de Foucault. Sí, puede ser que vaya por ahí lo que tú dices. Yo como entendí en una lectura del norcoreano, Shul Han creo que se llama, que me disculpe por no decir su nombre bien, lo estoy olvidando, pero qué complicado es el tema, qué complicado. Me he quedado sin palabras, coño. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a analizar mucho la cuestión y quedarnos como 5 minutos callados. Y aquí el podcast no te da chance de... Fíjate, déjame analizar este rollo y acordarme de autores. Fíjate, puede ser Esteban, una reafirmación del yo ante el otro, ¿sabes? El tratar de ejercer poder va más o menos por lo que tú sospechas, que yo también sospecharía que iría por ahí. Yo me reafirmo si someto al otro y el otro cede. Claro. Aunque sea de manera inconsciente, pero el otro cede, entonces podría ser que eso me hace sentir mi yo, pues mi estructura de individuo, yendo en ese sentido con el yo, me fortalece, me hace sentir fuerte, me hace sentir mejor, puede ser que sí vaya por ahí, fíjate, el intentar someter a otro. Esa es no sé, lo que se me ocurre ahorita que algunos autores también han sospechado, pues, ¿no? Ellos mencionan siempre al yo en su relación con el otro y qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Someter la voluntad del otro para reafirmar mi propio yo, pues, ¿no? Está interesante esa parte. Otra vez, ¿no? Otra vez es un programa que se extiende, ¿no? O sea, no nos alcanza el tiempo, pero sí tendríamos que exponernos más en este sentido. Si nos podemos hablar del poder en cuanto a el mundo político o los que ostentan esos cargos, Esteban, que más o menos yo te seguí que ibas por ahí, que también es interesante, ¿no? Tal vez es una tarea de la psicología hacer un análisis sobre cuando nosotros tenemos un cargo de cualquier tipo, ¿no? O sea, eres el güey del antro y que trae la cadena,
¿no? Y que el güey decide, entras tú, entro yo y entro, que por cierto ahí también se aplica una discriminación, porque el güey cadenero, que hablamos del otro programa, ¿no? Uh-huh. El güey cadenero elige más al más blanco, guapo, al bonito, blanco al de alto, ojos verdes, ajá. y a los morenos no, ¿verdad? Los deja fuera. Entonces, pero también es una forma de, por supuesto, de ejercer poder que podemos hablar, ¿no? Tener un cargo, es lo mismo que hace el chofer de transporte público, ¿no? Sí. O sea, él tiene el poder, él puede. ¿Por qué lo hace? Porque puedo, compadre. Porque él puede. ¿Por qué el cadenero elige? ¿Por qué el camionero elige? El cadenero de antro, ¿por qué elige quién entra y quién no? Porque puede en ese momento, Esteban. Ajá. ¿No? El camionero, y así nos vamos, ¿no? El político, y nos vamos. Y también nosotros, como tú dijiste, está interesante esa parte donde con el perro, ¿no? A mí me encantan los perros, pues, ¿no? Los animales en sí y todo, ¿no? Uh-huh. Pero yo llevo tiempo que soy de ese grupo de personas que creen que la relación con el perro es una relación de amo y esclavo. Sí, y le llamamos amistad porque, ¿no? Romantizamos esa relación que tenemos con la naturaleza. Sí. Pero yo siento que es una relación amo y esclavo porque el perro en realidad hace lo que le ordenas y para que le sigas dando de comer, cuidados, cariño, y él lealmente te responde siguiéndote. Entonces, pero yo sigo insistiendo que eso no es más que una relación de un amo y un esclavo, ¿no es cierto? Hombre, ya nos estamos brincando a Pavlov Las que salivan y que... a los perros de Pavlov. No, pero sí te cacho ahí todo eso que estás diciendo y la cuestión es, mira, algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, empresarios que se lanzan para diputados, ¿no? Digo, no estoy hablando de artistas y esas tonterías que están sucediendo ahorita de que, pues, no sé, Cepillín va de diputado local, o no sé quién diablos, ¿no? No, empresarios. Entonces tú dices, a ver, compadre, tú ganas $1,000,000 al mes, 2, 3, 15, 30 millones de pesos al mes. De diputado vas a ganar 100,000 o 150,000. ¿Por qué te vas a ir de diputado? Y tú puedes pensar, es que es una persona moral, cívica, que quiere luchar por los demás. No, se le nota que no, güey. O sea, sientes que va con toda la intención de tener poder, sí, para ejercer su dominio, claro. Y sentir placer, porque sentimos placer con el poder, ¿o qué? Eso es el meollo del asunto. Hasta te que saqué llegamos. Lo que no podía sacar de la némesis, la memoria. No, fíjate que sí lo podía sacar, pero lo que no me acordaba era el término de Maquiavelo. Pero lo que quiero decirte perdón, déjame corregir, dije némesis, no, Nemocine era la diosa de la memoria. Sí. Y hay que trabajar en eso. Némesis, Némesis es un contra, pero sí. Aquí la cuestión es que lo que produce el poder es placer. Y ya lo sacamos al final del programa, ¿no? Al final del programa, porque alcanzamos a rematar qué onda, ¿no? ¿Por qué perseguimos el poder? Mi sospecha es que es por el placer. Fíjate, te voy a decir una cosa. Vamos a hablar del placer. Fíjate, tengo un material ahí de Epicuro. Ajá. Es una bomba, o sea. Sí, qué terror. Vamos a ver si el próximo programa nos metemos en ese. ¿En el hedonismo? Sí, con Epicuro. Y también habla de la felicidad. ¿Te acuerdas que alguna vez en un programa hablamos de la felicidad? O no quisimos hablar bien de la felicidad. No quisimos meternos en broncas, pero estaba viendo ahí los 3 libros que tengo. Nomás tengo 3. Y uno de ellos es de Schopenhauer. Y dice El arte de ser feliz. Dije, ay caramba. Y me acordé de tu frase aquella de quien se ponga a definir la felicidad le deseo buena suerte. Y me acordé, pues Schopenhauer se las avienta, ¿no? Y es un filósofo del pesimismo. También Aristóteles tiene un libro de la felicidad, Esteban. Y él la define como que al final lo que buscamos todos es la felicidad. Así tal cual te lo dice. Sí, pero ¿sabes qué es lo sorprendente? Que el libro sea de Schopenhauer. Eso es lo que no puedes creer. Y si está siendo irónico... No lo he leído, pues, pero sí. Me lo pregunto. ¿Y si está siendo irónico? No está siendo irónico. Es que hemos malentendido a Schopenhauer. Yo creo que lo hemos prejuzgado, Esteban, y te lo comentaba yo alguna vez. Estos autores oscuros, uh-huh, ¿no? Grises, ¿qué nos están diciendo con lo que no nos están diciendo? O sea, también hay que irnos por ahí y terminan siendo vitalistas, ¿no? Nietzsche era vitalista y él leía a Schopenhauer, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a lo mejor hay algo por ahí. En fin, concluimos o nos quedamos ahí, no como verdad absoluta,
de que genera placer tener poder. No, jamás vamos a tener verdad absoluta y certeza en este programa. Y menos nosotros. Y menos nosotros que no acabamos la primaria, pero me quiero ir con una última imagen, que es que si tuvieras tú en tu cabeza, Yair, ¿te has fijado que cuando algunos hombres no mandan en su casa, porque bueno, ojalá y esto del machismo se empiece a acabar y no? Uh-huh. Entonces cuando hay un matriarcado, vamos a decir, y entonces gana la mujer, el hombre se la pasa insultando al viene, al que vende mazapanes, al del Oxxo, esa gente como muy imperativa, y que hablamos de los insultos en el programa pasado de la meritocracia, y allí es donde ejercen su poder. De la pigmentocracia. De la pigmentocracia. A ver, pero no entendí esa parte donde si termina habiendo un matriarcado que suple el patriarcado, Ajá. dices que si la conducta o la actitud de los hombres se invierte o qué, o se... No. Quiero decir que si él no puede ejercer el poder en su casa... ok, que pierde ese dominio. Pierde ese dominio en su casa y la descarga con la gente que le sirve de alguna manera, aunque sea temporalmente. Es que ahí te va, Esteban, porque ya tenemos que cerrar, ¿no? Pero a ver si te cuadra esto. Ok. El feminismo en general, yo sé que nos estamos metiendo en otro tema. No te metas en el feminismo. Pero ahí te va. Las bases teóricas del feminismo apuntan no a dominar al hombre, sino a llegar a tener igualdad de condiciones. Ajá. Que a veces puedan irse al extremo en algunas cosas. Bueno, eso lo podemos discutir y por supuesto que estamos para eso, ¿no? Pero la idea es que no ocurra eso, que tú estás diciendo, que termine habiendo un matriarcado, que ya ha habido en la historia. Mucho. O sea, hay casos, ¿no? Bachofen y varios autores hicieron estudios y encontraron que había matriarcado. Sí. En otras civilizaciones. Ajá. Entonces, la idea es que no ocurra eso. Y otra, la actitud de nosotros como hombres, como machistas, también deberíamos al momento de que eso vaya avanzando, de unirnos, trabajar en la masculinidad. Ahora sí que voy a utilizar un término de Derrida que es muy famoso y espero no estarlo banalizando, de construir la masculinidad, como muchos lo llaman, Esteban, cuestionar la masculinidad y, ¿por qué no?, empezar a trabajar en nuevas masculinidades. De hecho, aquí en la estación de radio hay un programa que se llama Remasculino y que trabaja las nuevas masculinidades. Para que no ocurra eso que dices, Esteban, que colapse uno para que supla al otro, hay que trabajar en esa parte. Más bien, yo no sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices y yo no quería entrar tanto en ese punto porque es un punto que tenemos que tomar así. Para el próximo programa, 100%. para que no quede así. Que... A lo mejor hasta 2 programas se lleva, ¿no? Pero al punto al que yo quería llegar no quise decir que fracasara el patriarcado y hubiera un matriarcado porque se iba a malentender, y qué bueno que tú lo aclaraste, porque no iba por allá, sino que quise decir es que es una mujer que no se permite ser sometida. Ajá. O ser mangoneada o lo que tú quieras, simplemente se da su lugar, y el hombre, al sentir que la mujer no permite que se le trate o se le cosifique, va a salir a hacerlo afuera. Y no quiere decir que la mujer sea una mujer dominante y que sea una mujer, que sea un matriarcado, que ella diga lo que se hace, simplemente se siente un igual con el hombre, y eso ya empieza a molestar al hombre. Pero ¿no sientes que al intuir que eso pasaría, Esteban, estarías como afirmando que está en la naturaleza del hombre tener ese dominio? Y, ojo, porque ahí es un tema importante. No me estés poniendo trampas. No, pero porque... más bien lo pongo como pregunta. Pareciera, yo te percibí como si asumieras que como está en nuestra naturaleza dominar a la mujer, si nos dominan o por lo menos perdemos ese poder, vamos a reaccionar de manera natural. Y yo eso está interesante, o sea, analizar eso, pero consideramos que es una construcción cultural y no natural, entonces se puede trabajar se puede hacer algo ahí. Sí, no te detengas. Mira, al punto al que voy ahí en ese sentido es... ¿Hay algo en la naturaleza? Sí. ¿Los seres humanos somos animales? Sí.
pertenecemos al reino animal, eso es indiscutible y no quiero meterme Ok. con otra clase de religiones ni de cosas por el estilo, ¿no? De que somos animales. Que tenemos cierto instinto, sí, pero ¿qué es lo que, a grandes rasgos, vamos a decirlo así, porque no es algo definitivo, lo que nos hace diferentes a otros animales, pues que podemos racionalizar, pues, Ok. ¿no? Cierra porque ya nos queda tiempo, cierra. Ya sé. Voy rápido porque dejaste abierto una caja de Pandora. Entonces déjame decir algo. Por eso te dije que no me pusieras trampas. Si tú, como macho de la especie, sabes que en la mayoría de los animales los machos son los que dominan, casi en la mayoría, ¿no? El hecho de que exista un machismo ahora es una idea de que nosotros Que ha existido siempre, no ahora nada más. No, Nada más quiero decir nada más que te ahora dejo. se exponga, vamos, esa es la cuestión, ¿no? Ok. Quiere decir que hay una irracionalización de parte de los seres humanos durante todo el tiempo que haya existido el machismo y en las sociedades en las que haya existido. Vamos a entrar en ese tema. No, pues es que me estás Sí. sacando hebra. Sí, no. Quedamos en eso. A ver, para el próximo, ¿qué? Para el próximo vamos a hablar del debate sobre los sexos. ¿Va? Ok. Gracias. Va. Nos vemos. Nos vemos, Jair, gracias. ¿Para qué me sacas hebra? Esto fue Sepa la Bola por La Exquisita Radio.